La historia de la humanidad está tejida con relatos de valentía y convicción, pero pocos son tan conmovedores como los de los mártires cristianos. Sus vidas son una narrativa poderosa de fe inquebrantable, sufrimiento extremo y, en última instancia, un triunfo espiritual que trasciende el tiempo. Estos héroes de la fe representan a innumerables cristianos que a lo largo de los siglos han enfrentado la adversidad con una resolución asombrosa. Su testimonio resuena desde los albores del cristianismo hasta nuestros días, marcando cada época con su sacrificio. La causa fundamental de su martirio fue su inquebrantable creencia en Jesucristo como Señor y Salvador. Esta fe profunda los llevó a una postura de no compromiso frente a las demandas de un mundo que a menudo se oponía a sus principios. Como consecuencia de su devoción, enfrentaron persecución implacable, tortura inimaginable y, finalmente, la muerte. Su sufrimiento no fue en vano, sino un testimonio viviente de la verdad que abrazaban. El legado de estos mártires ha tenido un impacto profundo y duradero en la historia del cristianismo. Su sacrificio ha moldeado la cultura occidental y ha inspirado a generaciones a vivir con coraje y convicción. Los primeros siglos del cristianismo fueron un periodo de intensa prueba para los seguidores de Jesús. La fe naciente se encontró con la hostilidad de una de las potencias más grandes de la historia, el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el principal perpetrador de una persecución sistemática y brutal. Sus vastos recursos y su estructura de poder se movilizaron para intentar erradicar lo que consideraban una amenaza. La intensidad de esta persecución varió, pero en sus picos fue despiadada. Edificios enteros fueron incendiados, comunidades enteras fueron diezmadas, y la vida de un cristiano valía poco ante la ley imperial. Uno de los motivos romanos para esta hostilidad era que los cristianos eran considerados una secta peligrosa. Su negativa a participar en los cultos estatales y su exclusividad religiosa los hacían parecer subversivos. Además, los cristianos desafiaban la autoridad imperial al negarse a adorar al emperador como un dios. Esta negativa era vista como un acto de traición y deslealtad al Estado, una afrenta directa al poder de Roma. También se negaban a adorar a los dioses romanos, lo que era interpretado como un desprecio por las tradiciones y la estabilidad del imperio. Se les acusaba de ateísmo y de ser la causa de calamidades públicas. Los métodos de persecución eran variados y crueles. Incluían juicios injustos, donde la mera confesión de ser cristiano era suficiente para la condena, sin necesidad de pruebas de crímenes específicos. Muchos fueron sometidos a encarcelamientos prolongados en condiciones inhumanas. Las prisiones romanas eran lugares de tormento y desesperación, donde la enfermedad y el hambre eran compañeros constantes. Las ejecuciones eran brutales y públicas, diseñadas para infundir terror y disuadir a otros de seguir el mismo camino. Crucifixiones, decapitaciones, ser quemados vivos o arrojados a las fieras eran destinos comunes. Entre los mártires emblemáticos de este período se encuentra San Pedro, el apóstol principal. Se cree que fue crucificado boca abajo en Roma, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor. San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, también sufrió el martirio en Roma. Fue decapitado, una muerte reservada para los ciudadanos romanos, después de una vida dedicada a la propagación del Evangelio. San Ignacio de Antioquía, obispo y discípulo de los apóstoles, fue llevado a Roma para ser devorado por las fieras. En su camino, escribió cartas que son un testimonio conmovedor de su deseo de unirse a Cristo a través del martirio. El rol de estos mártires fue crucial. Se convirtieron en símbolos vivientes de la resistencia cristiana. Su firmeza ante la muerte demostró la profundidad de su fe y la esperanza que los sostenía. El impacto de los mártires fue paradójico. En lugar de extinguir el cristianismo, inspiraron a otros a permanecer firmes en su fe.
Su ejemplo de valentía y devoción atrajo a muchos nuevos creyentes. El resultado inesperado de la persecución romana fue que no logró erradicar el cristianismo. A pesar de los esfuerzos implacables del imperio, la fe continuó creciendo y extendiéndose por todo el mundo conocido. De hecho, la persecución tuvo un efecto contradictorio. La valentía inquebrantable de los mártires atrajo a nuevos seguidores. Su testimonio de fe ante la muerte era un poderoso argumento para la verdad de sus creencias. Lejos de debilitar la fe, la persecución la fortaleció en los creyentes. Aquellos que permanecieron firmes se aferraron a su fe con una convicción aún mayor, sabiendo el precio que otros habían pagado. Una frase célebre resume este fenómeno: la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la Iglesia. Cada vida sacrificada por la fe sembraba nuevas semillas de creencia y compromiso en el corazón de los observadores. Los mártires demostraron cualidades extraordinarias: un coraje sobrehumano, la capacidad de perdonar a sus verdugos y un amor incondicional por Dios. Estas virtudes brillaron con más fuerza en medio de la oscuridad. Su sacrificio demostró la autenticidad de su fe de una manera innegable. No eran meras palabras o rituales, sino una convicción tan profunda que estaban dispuestos a dar sus vidas por ella. A través de su muerte, confirmaron la esperanza de la vida eterna que el cristianismo promete. Su disposición a morir por Cristo era una afirmación poderosa de su creencia en la resurrección y la vida después de la muerte. La resiliencia del cristianismo en estos primeros siglos es un testimonio de la fuerza de la fe. A pesar de la opresión, la Iglesia no solo sobrevivió, sino que floreció, sentando las bases para su expansión global. La historia de los mártires es un recordatorio de que la fe verdadera no se doblega ante la adversidad. Por el contrario, se fortalece y se purifica en el crisol de la prueba, emergiendo más brillante y más firme. Su legado nos enseña que la fe no es una mera creencia intelectual, sino una fuerza transformadora que capacita a los individuos para enfrentar los mayores desafíos con gracia y esperanza. El fin de la persecución oficial romana llegó con el Edicto de Milán en el año 313 d.C., promulgado por el emperador Constantino. Este edicto concedió tolerancia religiosa a los cristianos, marcando un hito crucial. Sin embargo, la historia de los mártires no terminó con el Edicto de Milán. Aunque la persecución estatal romana cesó, el martirio continuó en diferentes formas y en diversas partes del mundo a lo largo de los siglos. Hubo contextos posteriores de persecución, como las masacres de cristianos en el Imperio Persa, que rivalizaron en crueldad con las romanas. La fe cristiana se extendió a nuevas tierras, encontrando nuevas resistencias. Más tarde, durante la Revolución Francesa, miles de sacerdotes, monjas y laicos fueron ejecutados por su fe. La guillotina se convirtió en un símbolo de la persecución contra la Iglesia en nombre de la razón y la libertad. El siglo XX, a pesar de sus avances, fue testigo de atrocidades sin precedentes contra los cristianos. Regímenes totalitarios, tanto comunistas como fascistas, persiguieron y asesinaron a millones por su fe. Desde la Unión Soviética hasta la China comunista, pasando por la España de la Guerra Civil y la Alemania nazi, los cristianos fueron blanco de una violencia sistemática. Su fe fue vista como una amenaza a la ideología dominante. En la actualidad, el martirio cristiano persiste en muchas partes del mundo. En Oriente Medio, África y Asia, los cristianos siguen siendo perseguidos, torturados y asesinados por su adhesión a Cristo. Estos mártires contemporáneos continúan dando testimonio de su fe en la adversidad más extrema. Su sacrificio es un eco de los primeros siglos, demostrando que la fe sigue siendo una fuerza por la que muchos están dispuestos a morir. La continuidad del martirio a través de la historia subraya la naturaleza perdurable de la fe cristiana. A pesar de los cambios políticos y culturales, la esencia del sacrificio por Cristo permanece inalterada. Cada generación ha tenido sus mártires,
hombres y mujeres que han preferido la muerte antes que renunciar a su Señor. Su sangre ha regado la tierra, nutriendo la iglesia y fortaleciendo la fe de los creyentes. Este legado de sacrificio nos recuerda que la fe no es un camino fácil, sino uno que a menudo exige el mayor de los precios. Sin embargo, también nos muestra que la recompensa es infinitamente mayor que cualquier sufrimiento terrenal. La historia de los mártires cristianos es un recordatorio constante de la importancia de la fe, la esperanza y el amor. Sus vidas nos enseñan que estas virtudes son las anclas del alma en medio de la tormenta. Sus vidas nos ofrecen enseñanzas profundas sobre la fuerza del espíritu humano. Demuestran que la voluntad de Dios puede capacitar a las personas para soportar lo insoportable y mantener la integridad. Nos enseñan sobre la capacidad de perdonar a los enemigos, incluso a aquellos que infligen el mayor dolor. Este perdón, arraigado en el amor de Cristo, es una de las lecciones más poderosas de su testimonio. Además, su sacrificio confirma la promesa de la vida eterna, una esperanza que trasciende la muerte física. Para ellos, la muerte no era el final, sino la puerta a la presencia de Dios. La historia de los mártires inspira a los cristianos de hoy a vivir con fe, valentía y servicio. Su ejemplo nos llama a una vida de compromiso radical con los principios del Evangelio. Esta inspiración es vital, incluso en los momentos más difíciles de nuestra propia existencia. Cuando enfrentamos desafíos, la memoria de los mártires nos recuerda que no estamos solos y que la fe puede superar cualquier obstáculo. Su memoria es un testimonio perdurable de la victoria del bien sobre el mal. A través de su sacrificio, el amor de Dios prevalece sobre la crueldad humana y la luz de Cristo disipa las tinieblas. Finalmente, la historia de los mártires es una afirmación de la promesa de la resurrección. Su muerte por Cristo es un eco de su propia muerte y resurrección, ofreciendo la esperanza de una vida nueva y eterna para todos los que creen. Que el legado de estos valientes testigos nos impulse a vivir con mayor devoción, a amar con mayor profundidad y a mantener nuestra esperanza firme en aquel por quien ellos dieron sus vidas. Su historia es un faro de fe para todas las generaciones.